Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Baile por 41. Yo soy Víctor Altamirano, está aquí Daniel Castillo Hola, hola, y, buenas noches. y tenemos como invitado en esta ocasión a Martín León. Martín León Sí. nació en la, Martín León nació en la Ciudad de México en 1984. Desde hace varios años se dedica a la comedia y se ha presentado en diversos foros de México y Estados Unidos, así como en el canal de televisión Comedy Central. Bienvenido, Martín. Hola, Hola, muchas gracias Martín. por invitarme. Es un honor estar aquí. Y bueno, creo que ya has oído otros programas, pero tenemos este como ritual. Nuestra pregunta inicial siempre para todos nuestros invitados es sobre su infancia y cómo fue, que nos cuenten un poco dónde crecieron, cómo era el ambiente en el que crecieron, cómo fue su infancia en general. Entonces, cuéntanos un poquito. Mi infancia, por un lado, pues muy tranquila. La palabra, el keyword actual es privilegiada, supongo. Eh, pero con muchas ansiedades, siempre fui un niño ansioso, la verdad. Además que desde muy chiquito, como dirían las tías, desde chiquito se le veía el problemita, ¿no? Eh, Por suerte, pues siempre estuve alrededor de una familia que me trataba con cariño, que trataba de alimentar mis pasiones, sea esto que me gustaba leer, la cocina. Lo de la comida empezó, llegó un poco después, pero había eso, pero al mismo tiempo estaba como este rollo de pero igual y no tienes que comprar cosas rosas, ¿no? O igual sería mejor que viera Dragon Ball en vez de Sailor Moon y cosas por el estilo. Esas como mini ansiedades. Y pues, porque, de nuevo, o sea, hasta como que ahora que he estado como yo mismo revisitando mi infancia, tratando de ver qué material cómico hay ahí, porque es todo lo que hace un cómico con su infancia, es ver qué fue gracioso, cuál de mis tramas puedo compartir con el mundo para que se rían. Eh, Ahí crecí por un lado crecí en un ambiente donde era muy claro o sea, que el mundo tenía que ser más liberal, que mi mamá compartió estos textos feministas conmigo en cuanto pudo. Mi mamá además contaba que pues como de las feministas de generación. Mi papá, pues siempre, o sea, igual es un poco más como el estereotipo del padre mexicano, pero siempre intentó como que que viéramos cosas que nos abrían la mente, como que nunca limitarnos, pero al mismo tiempo en lo que se trataba del tema de la homosexualidad, o no se trataba, o se trataba como eso está mal y es lo único que tienes que saber al respecto. O sea, todo. Entonces, cuando como que me di cuenta que yo era diferente, primero pasé a una parte donde yo pensé que era la única persona, como que como no lo vi en ningún lado, literal, yo decía, soy la única persona y tengo que ser un excelente amigo a mis amigos, o si no me voy a morir solo. Y ya cuando un día en la escuela cristiana en la cual yo asistía, llegó un tipo a contarnos que él solía ser gay, pero ya no lo era, a mí nada más me entró hay más de uno, perfecto, no hay pedo, chido. Ya, es, que creo que era lo opuesto que esperaban que pasara con esa plática, pero de ahí, pues ya, por un lado, fue muy bueno ponerle nombre a eso, por el otro, mi ansiedad ya tenía un nombre, ¿no? Mi ansiedad tenía el nombre de espero que no se enteren de esto. Y de nuevo, o sea, estaba en una casa donde querían alimentar mis pasiones y querían verme crecer como a la persona, al adulto que algún día sería. Y al mismo tiempo yo estaba aterrorizado de que se dieran cuenta el tipo de adulto que yo quería ser y al cual estaba como encaminándome a ser, porque para mí nunca fue como una alternativa no ser yo, ¿no? O sea, como... Y eso suena más inspirador de lo que era en su momento. En su momento era más resignación, ahora ya es más como de, yay, no tengo, o sea, lo voy a hacer. Pero como que era, voy, voy a tratar de mantener estas partes de mi vida separadas y que cada una sea la mejor parte, lo cual luego terminó en las dos partes cayéndose y hacer un caos total. Pero, pero al final sí era, supongo que de ahí viene mucha mi ansiedad, el hecho de que
de que yo veía mucho en muchos lados que el único camino para alguien homosexual es perder este soporte y siendo lo único que yo conocía, como que yo tenía el miedo y la ansiedad de que sin ese soporte yo no pudiera sobrevivir. Entonces, eso fue en una nuez bastante grande, mi infancia, que fue algo muy bonito, rodeado de muchas ansiedades. Oye, y dijiste que fuiste a una escuela cristiana, pero tu familia era muy liberal. ¿Cómo era este choque entre ambas cosas, ¿no? Entre una mamá feminista y un ambiente totalmente cristiano y conservador afuera de la casa? Sí. Era cristiana protestante, porque luego la gente luego dice, fuiste a escuela católica, monjas, no, cristiana protestante. Y era una escuela en Guadalajara que se llama The Lincoln School, que estaba hecha principalmente para los hijos de misioneros que venían a México. Entonces era un estilo muy gringo. Y lo que querían mis papás más que nada es que mi hermana y yo, mi hermano mayor, mi hermano menor, domináramos el inglés. Entonces era como una escuela que era inglés todo el tiempo, y excepto una clase en español, y literal era un sistema gringo, o sea, literal parecía que éramos como Salvados por la Campana versión canal María Visión. El, eh, Porque todos los cursos estaban ligados al cristianismo. O sea, mi libro de matemáticas tenía un capítulo al principio mostrando que las matemáticas eran muestras de que Dios existía y era perfecto, ¿no? Mi libro de biología tenía un capítulo dedicado a que la evolución no existe. Mi libro de historia empezaba con en el principio Dios creó. Mi libro de gramática era pon las comas en la siguiente oración. Dios me ama a mí, a mi mamá, a mi papá, bla, bla, bla. O sea, está en Oye, todos lados. Martín, ¿y eso te afectaba? O sea, ¿pensabas, me voy a ir al infierno? Sí. Sí, en realidad, igual quiero regresar porque para contar la pregunta, Víctor, era muy raro porque, por ejemplo, yo le decía a mi mamá y mamá veía mis libros de textos y literalmente me decía, o sea, pues sí, tú contesta lo que quieres que te conteste, o sea, estás ahí por el inglés y lo importante es que saques de 9 para arriba, así que tú contesta lo que quieres lo que quieren que contestes y pórtate bien y ya luego me dices qué te dicen y yo te digo qué parte es la correcta y qué parte es la incorrecta, ¿no? O sea, porque aunque no era, o sea, tenía compañeros judíos, tenía compañeros, hinduistas que no tenían que entrar a la clase devocional con nosotros, porque teníamos una hora devocional todas las mañanas. Yay. O sea, como que mis papás era muy importante que tuviéramos, y sí, digamos que el 50% de mis compañeros eran estadounidenses, entonces yo tenía como dices, como la mitad del día estoy hablando en inglés con un montón de gente que es como que si vieron la película de Mandy Moore Saved, es básicamente eso. Y salía de ahí y entonces tenía como otro referente completamente, o sea, porque además, de nuevo, como que mis papás no creo que nunca me mostraran nada que no fuera como apropiado a la edad, pero siempre era como, o sea, tenía compañeros, por ejemplo, que no podían ver Disney porque sus papás decían que Disney tenía brujería porque tiene magia y por lo tanto no puedes ver Disney. O sea, eh, y suena ridículo, pero sí, o sea, como que yo, o sea, hasta eso era como el rebelde. Y luego me volví Wicca en la secundaria por ser rebelde en esa escuela. Entonces, eso fue algo medio ridículo. O sea, básicamente vi demasiado Charmed y dije, sí, ese soy yo. Llegaste a Satán. Exacto. ¿Y cuál fue tu pregunta, Daniel? Es el Ya no me infierno. acuerdo. El infierno. Ah, que si pensabas que Sí, se iba a hacer el no, infierno. cañón. Y el infierno venía de los dos lados, porque obviamente, o sea, mis dos abuelas son muy católicas. Mi abuelo, en realidad, siendo raro, mi abuelo era ateo. Mi abuelo materno. Mi abuelo paterno era un desmadre, pero era como, es el típico de públicamente soy católico porque es lo que se tiene que ser, ¿no? Pero tanto mi abuela materna como paterna son súper católicas, que siempre que te veían te decían, he estado rezando rosarios por ti. Entonces, en realidad eso es algo que sí toqué en un stand-up más extenso, pero sí tuve un rollo donde yo por un rato sí recé. Y este rollo que tienes como chiquito, ¿no?
casi que, porque que ves a Dios y crees que es como Santa Claus, pero de blanco, ¿no? O sea, dices, me voy a portar bien y entonces tú me das esto, ¿no? Entonces era como, si me porto súper bien y me saco muy buenas calificaciones y ayudo a mi mamá y no hago desmadre, entonces tú me vas a quitar lo gay, ¿verdad? Y entonces, y ahí sí hubo un momento como medio, pues medio oscuro, honestamente, ahí como a los 12, 13 años, donde como que tenía dos opciones, era o me lo quitas o nada más, como que de favor te pido que me mates de una manera que mis papás no se enteren. Entonces, sí, entre las ansiedades que tenía estaba el infierno. Claro. Sí. Que creo que allí... No, di, por favor. Que creo que ahí tener un abuelo ateo ayuda, porque en algún momento mi abuelo ateo dijo, como que sí nos dijo, es totalmente ridículo que haya un castigo eterno para lo que sea. O sea, la eternidad es inmesurable, entonces es ridículo que, Sí, es o un sea, castigo súper desproporcionado, ¿no? O sea, a lo que sea, a lo que casi lo sea. que sea. Sí, sí, Sí. sí. Hace poquito vi un documental en Netflix sobre la teoría de conversión. Sí. Y me resonó ahorita lo que decías o sea, de este güey que dijo que había sido gay, ¿no? Muchos de los que entrevistan ahí hablan de que entraron a estos grupos de conversión como pensando que podían tratarlo como si fuera una adicción o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, había grupos para alcohólicos, había grupos para personas con problemas de drogas, y los primeros en Estados Unidos que hicieron estos grupos eran personas homosexuales que querían que que Dios se los quitara, y crearon como grupos grupos de autoayuda en una forma muy perversa, pero de autoayuda, ¿no? Cañón. Entonces, más bien, creo que mi pregunta quiere ir hacia allá, ¿no? Como hacia o sea, dices que no estabas expuesto a nada homosexual, y entonces el encontrarse incluso con una versión negativa de qué era la homosexualidad, te ayudó de alguna forma, ¿no? A reconocerte como no ser el único. Entonces, no sé si puedas como hablar un poquito de eso. O sea, Creo que, llevando este rollo al tema como representación, sí. O sea, como que, de nuevo, mi ansiedad era, soy el único. Soy el único y no hay nombre para esto. O sea, literal, o sea, no tenía dónde agarrarme puntualmente. Y creo que pasó en un tiempo muy cercano, este hombre llegando a hablar de la terapia de conversión, eh, Ellen saliendo del closet en Sony Entertainment Television, y una enciclopedia que llegó a mi casa donde le ponían nombre, pero una enciclopedia muy vieja. Entonces, literal, descubrí al hombre homosexual como un hombre, el alma de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, y la lesbiana haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, nada realmente lógico, pero digamos que todo esto en su momento a mí me ayudó a decir, o sea, esto, o sea, sí existimos, existe esto existe. Hay un mundo allá afuera que lo acepta. Y aunque en ese momento era un mundo muy reducido y yo sentía que me tenía que ir a Nueva York a encontrarlo. Y además, que de cierta manera no, o sea, mi única alternativa no era nada más perder todo y quedarme solo. Entonces creo que también de ahí viene un poquito mis ansiedades actuales sobre quedarme solo. Pero eh, en cuanto a terapia de conversión y lo que mencionas, sí, o sea, la primera vez, por ejemplo, que oí la mención del SIDA, fue una clase devocional en primero de secundaria me acuerdo el maestro, Mr. Schneider, y no me acuerdo qué fue lo que los citó, pero dijo,
hay consecuencias reales a ir en contra del plan divino. Por ejemplo, el SIDA. El SIDA es el castigo de Dios a los hombres homosexuales. Y no solamente eso, si se dan cuenta, hay muchos homosexuales en San Francisco donde hay una falla. Entonces, según mi maestro de devocional, su Dios, que es un Dios de amor, by the way, está juntando un chingo de homosexuales en San Francisco, con un montón de gente heterosexual también, pero supongo que o han usado el nombre de Dios en vano, o igual rompieron otro mandamiento para en algún momento tener un terremoto y matarlos, ¿no? O sea, y me acuerdo que en el momento Que abra la escuché, tierra y ahí caigan todos, ¿no? Sí. bye, sí. Y me acuerdo que en ese momento cuando escuché eso, o sea, literal, o sea, tú escuchas eso en medio de la clase y automáticamente te sientas así como de, me lo dijo a mí puntualmente, ¿no? O sea, el tipo no tenía, bueno, probablemente, pero no creo que, pero no tenía idea y yo estaba ahí como de, güey, no manches que esto está pasando. Pero creo que para mí, y de nuevo ayuda a tener visiones distintas por parte de un abuelo ateo y el hecho de que mi familia en Monterrey siempre como que se discutía todo, entonces desde que tengo esa razón había escuchado en la mesa discusiones sobre si el infierno y el cielo y bla, bla. Entonces como que me ayudó a poner eso en un contexto que decía, no, esto es lo que cree esta gente que es cristiana protestante y que para ellos no hay, o sea, es literal, si alguna vez tuviste sexo con alguien de tu mismo sexo, ya no hay como marcha atrás, no tienes que arrepentirte por tu vida. Pero como que afortunadamente mi familia me dio las herramientas para poder como recontextualizar eso y decir, no, o sea, aunque no fue así nada más de, todo esté bien, porque como que porque sí lo seguí viendo como algo negativo. O sea, y algo como que tenía que, que otras partes, que tenía que ser el mejor en otras partes porque nunca, por ejemplo, nunca le va a dar nietos a mi mamá, entonces tengo que ser el mejor hijo que no le da nietos a su mamá y nunca voy a ser el hijo heterosexual machín que mi papá quiere, entonces tengo que de alguna manera lograr algo, no sé, y a la fecha no sé en qué se materializa ese lograr algo, para que él esté orgulloso de mí a pesar de que soy gay, ¿no? Y entonces esa fue la manera en que se materializó, o sea, como que siempre lo terminé viendo como algo muy negativo que tenía que yo hacer Compensar, algo ¿no? para compensar, exacto, es la palabra compensar, gracias. Y digo, a la fecha tengo momentos donde como que me pongo, es como de igual, y sí le digo a mi mejor amiga que tengamos un niño. Pero no, o sea, también ha sido este rollo de decir no, o sea, no merezco respeto y no merezco cariño y no merezco tener una familia que me apoye a pesar de, sino lo merezco, punto. Punto. Sí. Qué gracioso. Oye, Martín, y nada más para poner un poquito en contexto, ¿tú dónde vivías mientras estabas en esta escuela, en la secundaria? En Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. Y Sí. luego de ahí, ¿qué nos puedes contar sobre la prepa? O sea, Me fui a Prepa que... Tech. Ujú. Me fui a Prepa Tech. Estuve en esta escuela cristiana 5 años, de quinto primaria a tercero de secundaria. Y luego de ahí me fui a Prepa Tech, que empecé en Guadalajara y después para segundo semestre me fui a Cuernavaca, donde allá acabé la prepa y luego ya me fui a vivir unos años a Estados Unidos, en Connecticut, por trabajo de mi papá. Y sí. Yo Entonces sé que no tuviste se no. muchísimos tipos de experiencias ahí distintas, ¿no? ¿Cómo estas experiencias de vivir en ciertos lugares diferentes, crees que te fue formando para llegar a este... ¿Pensabas en la comedia en ese tiempo? No, la comedia fue algo muy raro, porque llegó de la nada pero llegó fuerte. Pero yo nací aquí en la Ciudad de México, a los 4 meses mi familia se mudó a Torreón, luego cuando yo tenía como 4 años nos mudamos a Monclova, luego a los 6 nos mudamos a Guadalajara, en Guadalajara nos mudamos ahí varias veces y ahí viene mi gato. Y y en Guadalajara me mudé 3 veces y cambié de escuela como 4. Luego fue Cuernavaca, luego Connecticut y luego ya regresé aquí al DF.
Y lo que pasa cuando te mudas tanto, o sea, y digamos que en su momento yo tenía un rencor a mi familia porque literal yo hacía amigos y como que yo sentía que igual el próximo año ya no tengo, ya, o sea, ya no estoy aquí, literal, ¿no? O sea, porque aún dentro de Guadalajara, cambiarte de escuela es cambiar completamente de ciclo, amigos. O sea, no puedes pretender que se van a seguir viendo después. No había Facebook, o sea, entonces, no, ahora... Entonces, por un lado, me hizo alguien, o sea, yo creo que también ahí viene un poco la parte cómica, sí, y no lo digo tratando de hacerlo como triste, pero, o sea, como que la comedia, el poder hacer reír a la gente es una manera de conectar rapidísimo con la gente. Entonces, no que yo fuera el niño como, porque nunca fui el niño cagado de la clase, en realidad yo era como el más calladito, el más nerd, yo era el típico niño que le decía al maestro, usted dejó, mamá, usted dejó tarea, maestro. Lo cual no me hacía muy popular con mucha gente. Pero este, pero sí, ya que empecé a hablar con alguien, yo tenía este rollo de me decían algo y yo podía hacer una, un twist cómico con lo que me decían, ¿no? Que ahora se le pone un nombre es un poquito como impro, ¿no? Yo siempre le hacía el yes and a la gente que me decía así como de, ay, tenemos que hacer esto. Y yo, sí, y bla, ¿no? Entonces, eso por un lado, yo recuerdo que en todas mis escuelas siempre tuve uno o dos amigos que eran como mis amigos, ride or die, jamás nos vamos a separar, pero a los 2 años me mudaba de escuela y ya era así como de, bueno, entonces ahora necesito otro. Sí. Y lo tengo que crear en chinga, ¿sí? Porque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Por ejemplo, en el Lincoln sí tuve durante el tiempo que estuve ahí, tuve como a 2 amigos que sí fueron durante los 5 años que estuve ahí. Que también fue poco raro porque Lincoln era estas escuelas que venían, o sea, tiene kinder, tiene primaria, tiene secundaria, tiene prepa. Entonces era de repente tener que meterme a un ambiente donde la gente ya se conoce y donde ya tienen, o sea, no puedes, no te bulea nada más porque no, tú no eres el que buleamos, el que buleamos está allá, tú tienes que ser otra persona. Eh, entonces, eso fue, digamos que eso fue, de ahí viene, puedo ver de dónde tengo el sentido cómico y de dónde creo la comedia, porque también mi papá es súper gracioso. Mi papá es el tipo de persona que en una reunión llama la atención porque igual puede hacer este twist cómico a todo lo que le dicen. Mi mamá también es graciosa, pero más del tono sarcástico. Cuando viví en Connecticut, tuve acceso a Comedy Central, el canal, y vi un montón de stand-up. Y entre ellos vi a mis dos primeros comediantes LGBT, que fueron Sabrina Nospelman, otro apellido, pero era una mujer lesbiana de estas tipas como machorras. Su primer chiste era, ahorita hay mucha gente viéndome pensando, Sabrina, qué nombre tan peculiar para un niño. Tiene toda una rutina de cómo no sabía usar falda. Entonces, por un lado, muy el estereotipo de lo que se veía de personajes LGBT, pero siendo, pues, esta es mi experiencia y me burlo de sus expectativas, no de lo que ustedes se están burlando de mí. Y el otro es un comediante que tristemente ya falleció, se llama Richard Kennedy. Richard o Joel Kennedy, no me acuerdo, pero eh, también como que fue muy impactante para mí verlo a él porque era un tipo tejano de como un 80 y casi 90, grande, o sea, como que el típico redneck de Texas. Y a la mitad del set dice, sí, by the way, soy gay. Y el chiste que decía ahí, I'm not a redneck, I'm a pink neck. Y para ese entonces, por error mío, mi mamá se había enterado de que soy gay. Y lo primero que me dijo fue, no puedes ser gay, no puedes ser gay director de cine, porque en ese momento yo tenía la idea de ser director de cine. No puedes ser gay director de cine porque la homosexualidad es una seña de inseguridad y los directores de cine no pueden ser inseguros. Ese fue error de mi mamá, uno, porque yo ya sabía que había directores de cine gay que me encantaban, entonces era así como de, no te voy a decir eso, pero estás mal. Pero La pues, representación. sí, exacto. Pero pues no, o sea, al final de cuentas sí como que me pesaba y sí es algo que, o sea, sí como decía, ah. Pero de repente ver a este hombre en Comedy Central echarse sus chistes sobre
porque tiene como, era un set como de media hora y la mitad del set es nada más como de cosas que le pasan y la segunda mitad ya era como de vivencias LGBT. Bueno, hombre gay blanco de Texas enorme. Entonces, o sea, sí fue como... Y en ese momento yo no tenía el más mínimo plan de hacer stand-up. Más mínimo plan. O sea, yo regresé a México, yo ya estaba estudiando producción de tele y video, regresé a México, entré a la carrera de cine, seguía pensando voy a ser guionista, director, o sea, lo mío es detrás de cámaras, yo no tengo por qué estar al frente de un escenario, bueno, sobre un escenario o al frente de cámaras. Y fue en medio de mi primer trabajo como asistente, como en el equipo de asistentes de dirección de una serie de televisión, que me empezó a dar el gusanito de hacer stand-up. Y yo no sabía que aquí en México yo no sabía dónde hacer stand-up aquí en México. Según yo no había aquí en México. Y según yo No el stand-up no había, existía ¿no? en español. Entonces, Había una escena diminuta. O sea, literal había 6 personas que se subían junto con otras variedades. Entonces la gente no entendía qué estaba pasando. Es como acaba de subirse una mujer disfrazada de trabajadora del hogar, a hacer los chistes más clasistas imaginables. Y ahora se sube un tipo que sus referentes son puro stand-up gringo, a quererme contar que está deprimido, no entiendo qué está pasando, por qué no estás haciendo chistes misóginos, qué está pasando. No que no pase, no. Y entonces, ahí, por azares del destino, yo conocí a Juan Carlos Escalante, que era de esa escena de stand-up creciente, y me dijo dónde hacer stand-up, y yo dije, de ahí soy. Y sí, para mí fue, digamos que yo he tenido, o sea, en cuanto a la sexualidad, tuve un momento donde fue como de, oh my God, I'm home, que fue cuando viví en Connecticut y me mudé a vivir con una amiga, mis papás regresaron y yo me quedé un año allá a estudiar solo y me mudé con una amiga que ya conocía que se llama Emily, que ahorita ya creo que ya se definiría como asexual, pero como que ya antes de mudar, como que no podía decir, o sea, era bastante obvio, pero sí le dije como de, oye, by the way, soy gay. Y ella me dijo, ajá, whatever. Y ese momento, el estar viviendo con ella y poder, o sea, y no solamente no le importaba, ella era muy fanfiquera, entonces de repente vamos a compartirnos, literatura erótica derivada de, De propiedades Harry Potter. populares. Lord of the Rings. Ella Ok. shipeaba cañón a Aragorn y Legolas, que yo también por eso los shipeo. Pero fue, y además esa escuela donde estaba, que era Norwalk Community College, ahí también salí del closet y no hubo un pedo, o sea, fue como una comunidad, o sea, aunque era una comunidad, no era que estuviera en una comunidad puramente LGBT, pero sí era un lugar donde no se cuestionaba, donde había una aceptación y una aceptación que no era como novedosa, ¿no? No era así como de, oh my God, vamos, estamos aceptándote, wow, qué increíble, así, what a twist, sino más bien es como de, ah, sí, Martín es gay, chido. Entonces, ahí fue, eh, y entonces, por ejemplo, ese I Am Home me pasó de nuevo en la comedia. O sea, el momento en que me subí al escenario, dije un chiste y la gente se rió, literal fue como así de, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto vuelva a pasar constantemente? Casi, casi como droga. O sea, necesito que esto vuelva a pasar toda mi vida. Y eso, y ahí fue como terminé, afortunadamente, diagonal, accidentalmente, diagonal. eh, Todo lo que hice de cierta manera fue para llevarme ahí, en la comedia. la comedia como automedicación. Sí, que es Y, peligroso también, ¿eh? la, la, Sí. o sea, hay una tradición de la comedia en México, o al menos como lo más famosos son esto que dices, ¿no? Todos estos chistes que son misóginos, son clasistas, y en realidad es una persona que se sube al escenario a contar chistes o burlarse abiertamente de otra persona. Y el stand-up tiene otra tradición por completo, ¿no? Que es mucho más autorreferencial y habla más de la experiencia y es más abierto también en cuanto a
a sentimientos y a usar eso para confrontar, pero también para hacer reír al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues dices que al principio la gente no sabía qué estaba pasando, ¿no? Cuando se subía un stand-up pero al escenario, pero tú entraste en un momento en el que creo que estalló el stand-up en México, ¿no? O sea, de repente empezó a haber muchísimo. ¿Y cómo sientes que fue este cambio en el público, como esta apertura a este tipo de comedia y cómo empezaron a entender también que no necesitas burlarte de alguien más para hacer comedia, ¿no? Eh, hay un... Todavía hay mucha misoginia, homofobia. El stand-up en México, como en muchos otros lados, a veces es nada más la misma comedia que ves en tele, nada más ahora envuelta en stand-up, ¿no? O sea, Ujú. no. Aunque admito que en los últimos años ha habido como un cambio cañón y ha habido como una intención, como que la gente está más consciente de que te estás agarrando un micrófono y lo que dices tiene valor, porque tampoco no es que la comedia, stand-up comedy en Estados Unidos no sufra de tener misoginia, de tener homofobia, de tener transfobia, un chingo. Yo creo que lo que pasaba aquí en México es lo que pasa en muchas industrias, que es, esta es la única manera que sabemos que funciona. Creemos que no puede funcionar de otra manera, por lo tanto no le vamos a dar chance a otra manera de funcionar. El stand-up sí, de repente especialmente en la Ciudad de México, empezó a haber mucho más stand-up. Y además, al principio los únicos dos LGBTs que estábamos éramos Adriana Chávez y yo. Prontamente después llegó Manuna. Y por ejemplo, nuestro primer show como colectivo Manuna, Adriana y yo, que se llamaba Cuarto Oscuro, lo cual es totalmente ridículo llamar así, porque ninguno de los tres era alguien que fuera de Cuarto Oscuro. Pero bueno, palabra gay. Que también es un poquito una molestia que luego pasa que escuchas comediante gay y la gente cree que solo hay una comedia gay y es como, no. Pero el productor, el productor de Héctor Suárez Gómez, cuando nos vio empezar a hacer ese show, literal nos dijo, no pueden hacer un show ustedes tres juntos, es demasiado gay en el escenario, la gente no lo va a aceptar. Y aún gente que había visto stand-up gringo y que había visto otro tipo de comedia, cuando se enfrentaba conmigo, con Adriana, muchas de las críticas que teníamos eran, no eres lo suficientemente gay. Y traducción, no eres el gay que yo creo que un gay es, entonces por favor no me rompas mis estereotipos, ¿no? Eh, entonces, cuando dijiste apertura, y a mí me pasó que me decían, es que este público, como que tenían show en Nesa. Y me decían, pues vamos a ir todos o sea, entonces no van a ir mujeres y no van a ir gays porque es un show en Nesa. No están listos para el cambio en perspectiva, que es escuchar a un gay hablar de, hola, soy gay y no me voy a humillar por hacerlos reír. Pero la realidad es que en general, cuando me llevan a un público nuevo, yo veía que la gente estaba mucho más dispuesta a reír conmigo y a aceptarme y a darse cuenta que, o sea, no creo para nada que un show de stand-up de 12, 30 minutos, una hora, cure la homofobia. No creo, no, o sea, no va por ahí. Pero sí era darme cuenta que yo llego y empezaba el primer, y porque además yo empezando a hacer stand-up y escribiendo mi primera rutina, me di cuenta que tenía la opción de no decirlo, que creo que es algo que muchos comediantes heterosexuales no se dan cuenta. Es el hecho de que tienes la opción de no mencionar tu sexualidad. Y desde un principio dije, no, o sea, quiero hablar de esto, y más que nada quiero burlarme de la homofobia. En ese entonces yo tenía una frase que ahora ya no me encanta tanto, pero decía, la homofobia es algo demasiado ridícula como para tomarse en serio, pero también demasiado seria como para no burlarse de ella. Eh, y de ahí como que, y por ejemplo, empecé a escribir yo empecé a escribir como burlarme de la homofobia, y literal me decían, es que no puedes hablar de esto porque la gente no viene a que los sermones vienen a reírse. Pero al mismo tiempo tenía esa gente sermoneando sobre, es que antes las mujeres eran así, y es que bla, bla, bla. Entonces así como de, no, o sea, la gente obviamente está dispuesta a que los sorprendas. Lo que no quieren es que no los dejes de hacer reír. Y eso, o sea, me di cuenta que así había una apertura y que al final de cuentas se acababa el show y podía terminar un show en un lugar donde
la gente diría, va a estar súper cerrada esto, Querétaro. Y al final se acercaba la gente y decía, yo tengo un primo gay, está cagadísimo que lo menciones, porque igual tengo una tía, yo tengo un chiste donde decía, donde mi familia juega, que siempre que me visitó mi familia en Monterrey, ya no es tan cierto, en ese momento sí era cierto, pero siempre que iba a Monterrey y jugaba un juego conmigo, que es un juego muy especial solo para mí, y el juego se llama Finjamos que Martín no es gay. Y ellos siempre iban a jugar por el oro, ¿no? O sea, llegaba la amiga de un primo, me la sentaban a un lado a ver qué pasa, y lo que pasaba es que terminamos hablando de zapatos, ¿no? Así de... que de nuevo ahí es como jugar de estereotipo, porque yo no sé nada de zapatos. Nada. Sé que van en los pies. Todo lo que sé. Y sí, digo, a la fecha tengo una tía que me pregunta dónde está la novia, que me dice, qué padre tu show, ¿dónde está tu novia? Yo así de... Aún estás jugando, muy bien. No lo dejes, tía. Y entonces podían conectarse con eso, porque sí, a final de cuentas creo que una de las experiencias de la homofobia, porque o sea, hasta eso yo empezar, el chiste que me dio la entrada, porque al principio yo empecé a hablar de la homofobia y el público se cerraba, era literal así, no venimos a que nos digas que está mal. Pero el chiste que encontré que me abrió las puertas a hablar de la homofobia es que decía, quiero hablar de la homofobia, porque primero empecé a ser como sneaky, ¿no? Así como de, no estoy hablando de homofobia, estoy hablando de aracnofobia, no. El chiste que me abrió las puertas literal fue que decía, quiero hablar de la homofobia, si hay alguien aquí homofóbico, no se preocupe, yo no tengo nada en contra de la gente homofóbica, por mí que se casen entre ellos, güey, no hay pedo. Y ya de ahí, literal, ese fue el chiste que me abrió las puertas a hablar de todo esto. Y ya hablando de esto, era como de, hablemos de la homofobia que sí existe y que tú como primo de alguien gay o como tío de alguien gay o como... Porque también es muy cierto que, y eso me di cuenta después, que yo escribía para un público heterosexual. Entonces el primer día que yo me enfrenté a un público gay, sí fue así como de, pues no estoy llegando aquí a contarles nada que no sepan, como llego con el otro público. Entonces eso fue otro aprendizaje, pero justamente para mí eh, fue entrar y desde un principio decir, esto es lo que me importa, esto es de lo que quiero hablar, y que me cagaba, y me sigue cagando un poquito a la fecha, no bastante, que por, que mi comedia al final de cuentas yo como hombre homosexual hablo de lo que cualquier otra persona hable, hablo de quiero tener relaciones porque o sea, estoy soltero, política, familia, todos los temas, pero los toco desde mi punto de vista. Y existe esta idea de que el punto de vista homosexual es único y que si yo me subo al escenario o si cualquiera de los de X somos chavos sobre el escenario, todos tenemos como el mismo tipo de comedia. Y la verdad es que no, la verdad es que igual que hay 80,000 puntos de vista heterosexuales, hay la cantidad que quieras de puntos de vista homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera, ¿no? Y hoy en día veo que esa apertura que según esto no existía, se traduce en que tuvimos un show, True Colors, tuvimos 2 shows gays ahora en Pride, en el mes del Pride, que fueron True Colors y B-Pride, pura comedia LGBT. Y lo padrísimo eso fue poder mostrar que la diversidad, o sea, nos llamamos diversidad no porque nada más seamos diferente a la norma, sino nos llamamos diversidad porque dentro de nosotros cada uno tiene un punto de vista y cada uno tiene algo que decir y cada uno tiene una experiencia distinta. Y aunque yo estoy un poco frustrado con la escena porque sí, yo entré muy como en pos de guerra de esto tiene que cambiar. Si veía un chiste misógino, le decía, esto es un chiste misógino. Y la mitad del tiempo era, no, eso no es misógino. Eso acabo de ver un chiste igualito en Televisa, entonces no es misógino, claro. Entonces como que yo entré muy en son de guerra y literal como que me cansé. Entonces hace como un par de años como que bajé un poquito la intensidad de buscar shows y de ir a open mics y de estar ahí porque sí de verdad sentía que estaba hablando con una pared que jamás iba a cambiar, pero no contaba con que se iba a poner un tantito... Siempre dicen que los gays se ponen de moda acá, somos como los, Somos por temporadas. somos por temporada, exacto, somos como los florales, es como de, primavera, salgan los gays. Pero sí estoy viendo
Y estoy muy contento de ver que aunque al principio éramos 3, ahora para True Colors fueron 4 fechas con elenco distinto, en distintos sabores de LGBT, más LG que otra cosa, siendo honestos, pero sí hay al menos 3 comediantes trans, no, 4, 3 mujeres trans que conozco, entre ellas Ofelia, y un hombre trans haciendo stand-up. Y yo creo que eso habla no solo de la apertura del público, sino además eso, o sea, tú no quieres escuchar a la misma persona hablar de lo que ya sabes. En la comedia también quieres enriquecerte y quieres escuchar un punto de vista diferente y reírte con ese punto de vista, porque creo que es lo importante. Yo veo muy poco comediante, sí veo todavía comediante gay que se sube a decir, pues soy gay, entonces pues no puedo levantar nada que pese más de 5 kilos y obviamente mis papás no me quieren, entonces como que sí veo ese tipo de comediante y espero que prontamente se quiten eso de encima, pero veo mucho más gente que se sube a dignificarse y sube a decir, este es mi punto de vista y lo quiero compartir, no porque sea un punto de vista ridículo, sino porque es un punto de vista que vale la pena compartir. Y así como puedes escuchar a George Carlin hablar sobre lo que sea que tenía que hablar, puedes escucharme a mí a contarte de esto que yo siento que es importante. Y obviamente como persona LGBT es importante que vivamos en lugares que tengamos igualdad de derechos. Y ya. Muy bien. Oye, Martín, ahorita en estos tiempos en donde todo mundo tiene acceso a hacer un propio canal donde se presenten a sí mismos, mucha gente está optando por hacer comedia, ¿no? Porque a veces se les hace fácil y no lo logran. Pero también está pasando mucho que de algún modo se está normalizando los discursos de odio como comedia. Y se habla y se dice que es comedia negra, ¿no? Yo siempre que veo esto me enoja muchísimo porque la comedia negra tiene una definición de libro que es muy fácil de tumbar, ¿no? O sea, para quien se los puedo platicar, la comedia negra es un término que acuñó André Breton en los años 30 y se refiere exclusivamente, se le llama también comedia de patíbulo, y se refiere exclusivamente a la comedia que hace una persona que está en una situación trágica y para aminorar lo trágico del asunto hace una broma, ¿no? Alguien que está a punto de ser ejecutado en un patíbulo, tiene derecho a burlarse de sí mismo porque no tiene de otra, ¿no? Es una forma de autosalvarse. Y actualmente están muchísimos comediantes o gente que es chistosona en internet que está abogando por decir lo que sea y luego decir esto es un chiste, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a la gente que cuál es, cómo puede no, cómo puede aprender a ser más consciente de lo que no se debe decir y dónde recae la responsabilidad del comediante, ¿no? Porque finalmente, la comedia son palabras y son discursos, ¿no? Aunque sean para reír, causan un efecto real que, por ejemplo, en tu caso se nota, ¿no? La representación de otros comediantes, la representación de otras personas gays o LGBT te han dado permiso de ser, ¿no? Y creo que la comedia tiene un valor activista muy claro en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene también una responsabilidad fuertísima, ¿no? ¿Qué le dirías a Sí. la gente que no entiende bien esa diferencia entre la comedia negra y Los discursos de odio. los discursos de odio? Sí. Primero, by the way, me encantan las preguntas. Está increíble. ¿Qué le diría a la gente que no entiende? Que no se dan cuenta que es cobardía. ¿Por qué hacemos eso? Hay mucho comediante, en general comediante, que tiene algún nivel de privilegio, y no me refiero nada más a hombres blancos. Es un discurso que lo repiten mujeres blancas, hombres negros,
hombres homosexuales, y, por ejemplo, pensemos en la frase políticamente incorrecto. Nos estamos metiendo a un punto donde dicen, ¿qué políticamente incorrecto que eres homofóbico? Cuando realmente lo políticamente correcto todavía, o sea, lo que puedes hacer sin que nadie parpadee 2 veces es ser homofóbico. O sea, realmente lo políticamente incorrecto, lo transgresor es abogar por una sociedad más justa y burlarte de la heteronormatividad, burlarte del machismo, burlarte del sexismo, todo eso. Entonces yo le diría a esta gente que se quite la presa mental, porque también es eso, es presa mental. O sea, estás tomando cosas que, o sea, me pasa cuando me dicen un chiste muy homofóbico ciertos homofóbicos me dicen, es que estás ofendido. Y digo, no estoy ofendido, estoy aburrido. O sea, que en pleno 2021 me veas como hombre homosexual en un show, me baje yo y tú como host, la única herramienta cómica que tengas sea burlarte de las personas con SIDA o VIH positivo. Corazón, o sea, me acabas de ver quejarme de que no cojo durante 20 minutos. Ese es el menor de mis problemas. Eh, Entonces es eso, o sea, te estás burlando de un estereotipo y solo muestras que no escuchas, que estás atorado en una realidad que ya no es vigente y que y que este rollo, porque como dices, lo usan de defensa, yo no lo, es que yo no lo dije en serio, es chiste. Yo creo que eso es un acto de cobardía, o sea, yo no creo que todo lo que te subas a hacer en un escenario stand-up tenga que ser 100% honesto, real, pero si tú te bajas del escenario y alguien te dice, oye, tu chiste se me hizo ofensivo, es un chiste misógino, un chiste homofóbico, porque yo he tenido instancias que me dicen, yo creo que tu chiste es hasta homofóbico, ¿no? O sea, he tenido gente que me dice, tú te subes nada más a que se burlen de ti por ser gay. Yo no hago eso, o sea, yo me subo a compartir mis vivencias y sí ha habido un par de veces donde me dicen, oye, ¿qué pedo con esto? Y entonces sí tengo que recalibrar, porque pues al final de cuentas no lo sé todo. Pero también las veces que me han dicho, oye, tu chiste es ofensivo de esta manera, y yo digo, no, o sea, yo creo, o sea, yo construí este chiste de esta manera para no ser ofensivo, o te estás yendo por el lado equivocado del chiste, que lo que pasa a mucha gente, hay ciertas palabras que la gente como detonan. Tenía un chiste sobre el recuento de los daños de Gloria Trevi, que hablaba de que es una canción mega dramática y es como en el recuento de los daños del holocausto de tu amor, el holocausto de tu amor, o sea, o sea, 6 millones de judíos muertos me acaban de cortar. Esa es la comparación, ¿no? O sea, es y ni siquiera es decir cancelen a Gloria Trevi, ni siquiera es no hay que escuchar la canción, es nada más es ridículo esa comparación, o sea, y no que no la sientas en su momento, porque yo he cantado el recuento de los daños así de oh my god, a todo pulmón, pero sí es ridículo esa comparación, o sea, el holocausto de tu amor. Y alguien me dijo, este es un chiste antisemita, y yo así como de, en ningún momento al contrario, o sea, no estoy negando que esto es terrible, estoy quejándome de una banalización en una canción, ¿no? Entonces eso, o sea, es pereza mental, y yo siento que la razón por la cual les caga tanto ese rollo, porque sí hay esta idea de que el comediante debería poder decir lo que fuera, ¿no? O sea, Como que porque fuera una también licencia poética, ¿no? Quieren darle como ese tono. además está este rollo de que me encanta, que esta dicotomía, porque por un lado el comediante te dice, es que la comedia existe para cuestionar el poder y para burlarte de los poderosos y no hay ningún tema fuera de, o sea, que no puedas tocar, o sea, o sea, están en un podcast y están hablando así como de, oh my God, wow, yo no, yo nunca me voy a arrepentir de un chiste y nada, porque mi trabajo como comediante es súper importante. Se suben a un escenario, se bajan, alguien le dice, oye, tu comedia se me hace misógina. Ay, era un chiste, no te lo tomes en serio.
O sea, no puede las dos, no puede las dos. O Sí, la no. comedia es un arte que está cuestionando todo y es súper importante, o no tomo en serio lo que dices, pero no puedes tomar las dos cosas. Y sí conozco comediantes que dicen, a mí me vale, la comedia es comedia y yo no voy y yo puedo decir lo que yo quiera y no tengo por qué defenderlo bajo el escenario. No los respeto, pero los conozco. Y digo, mira, bueno, o sea, si esa es tu visión de la comedia, no es la comedia que yo quiero, no es la comedia que yo quiero ver, no es la comedia que yo quiero consumir y no es la comedia que yo voy a apoyar a final de cuentas, ¿no? Y si alguien me pregunta tu comedia, voy a decir eso, voy a decir, se me hace cobarde que el güey o la persona, la mujer, diga que no pueda defender lo que dice en el escenario abajo de él. Así de sencillo. Porque a final de cuentas termina, como dices, la gente cree que la comedia es fácil. Y no, o sea, hacer reír entre comillas es fácil. Yo sí creo que, o sea, reírte de alguien es lo más alejado que puedes estar de esa persona. Reírte con alguien es lo más cercano que puedes estar de esa persona. Y la gente cree que hacer que te rías de otra persona es de cierta manera un talento. O sea, perdóname, pero alguna vez una frase que me gusta cuando me dicen no eres gracioso es deberías verme caerme por las escaleras, es mi mejor momento. O sea, la risa, a fin de cuentas la risa es una reacción involuntaria a un estímulo que tu cuerpo no sabe cómo realmente procesarlo. Entonces, literal, verbalmente, básicamente yo te dije algo, tú esperabas otra cosa, tú esperabas algo, yo te di otra cosa completamente, por eso dicen vuelta de tuerca, y tu cuerpo se ríe porque es como de, qué cagado, ¿no? O ves a alguien caerse y ahí tienes una mezcla de reacciones y te ríes. Es Y diferente si dijeras, vean a Daniel cuando se cae de las escaleras, es su mejor momento, ¿no? O sea, porque exacto, a lo exacto. mejor puede ser gracioso, pero porque no me... Sí, creo que como para alimentar el punto que dijiste, ¿no? Te estás alejando de mí, quizás se están acercando a ti, ¿no? Sí, O sea, porque estás haciendo Provocando conexión con la quien se realidad. está burlando, pero te estás exacto. alejando de la víctima, ¿no? Y además la risa es eso, la risa crea un grupo, un in-group y un out-group, perdón por la pochez, no sé cómo traducir eso. Pero crea un nosotros y crea un ellos. Ahí está. Ellos. Por ejemplo, la gente le encanta Relia de Godwin, vamos a hablar de los nazis. A la gente le encanta hablar de los nazis y pensar en ellos como serios, así, horribles personas, todo eso. Pero la verdad es que para justificar el antisemitismo y la homofobia y todo lo que tenían, también hicieron caricaturas terribles de la gente judía y de la gente negra, de las cuales los blancos se reían. O sea, también cuando la gente dice, ay, la comedia, nunca nada mal, pues no puede estar mal, no puede estar pasando algo malo si la gente se está riendo. Pueden estar, o sea, la discriminación, la discriminación te da una base y de la base se crean chistes. O sea, así es sencillo. Ujú. O sea, o sea, si te pones a ver chistes de cualquier grupo, tarde o temprano te das cuenta de sus prejuicios y de lo que dan como esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. O sea, antropológicamente eso es algo muy padre de la comedia, pero que también te puede hacer pensar, te puede dar cuenta como que qué terrible que durante este tiempo el mayor bufón, el mayor idea cómica era una caricatura del grupo más marginalizado que tenía esa sociedad. Que muchas veces es eso, no es como de, no podemos ser gays, hay comediantes que pretenden ser gays en Televisa. Y cuando ves cuando ven la caricatura que estás haciendo, es no, o sea, no están haciendo una caricatura real, están diciendo esto es lo que tú no quieres ser, lo que es la figura del sisi en Estados Unidos, que sí, luego reapropiamos y luego hay toda una evolución. Pero es eso, o sea, a lo que iba con lo de, perdón, siempre hago esto de conectar por todos lados, pero de la risa y de reírte de alguien, por ejemplo, ahora en redes sociales, cuando dicen qué fácil es hacer un chiste racista y sentirte que estás haciendo algo porque tienes a 800 personas cancelándote, o qué padre es hacer un chiste, algo donde humillas a una persona que de por sí ya está marginalizada, y sentirte que tú estás sobre de eso, ¿no? Decir, ay, pues a mí no me importa, ¿no? Es un chiste y
nadie salió lastimado. Porque a final de cuentas, o sea, sí hay esta idea de que la comedia es fácil. Yo ya he dicho un par de veces que el stand-up es, mucho de lo que llega a stand-up es hombre blanco que no quería aprender a tocar la guitarra. Entonces, es como de, sí, tomemos un micrófono y puedo pretender que la gente no se ríe, no porque no esté diciendo yo nada gracioso, sino porque ellos no lo entienden. Claro. Y a mí, para mí eso es decirte, aun cuando me ha tocado ver a gente hacer chistes, los más misóginos, todo el asunto, es como de nuevo, no estoy ofendido, estoy aburrido. Ya escuché esto. No te creo que en pleno 2021 todavía tengas estas creencias de tus abuelos, o sea, y si las tienes, pues qué pena, obviamente, por favor, toma otro escenario. Yo creo que tienes algo más interesante que decir dentro de ti. Yo creo que hay algo más importante dentro de ti, además de que te enseñaron que los gays son material de burla. Creo que tienes algo más importante que contarnos, además de que una chava te dejó llorar y por lo tanto le vas a decir que es vas a hablar mal de ella durante media hora. O sea, creo que, o sea, hasta eso es como de, yo tengo un poquito más de fe en ti que tú mismo, porque tú nada más estás tomando lo que ya funcionó, lo que ya hizo reír a la gente y nada más reenvolviéndolo porque te da miedo explorar un material nuevo. Y lo que dice la comedia negra es muy cierto. Creo que a la fecha todo el mundo cree que comedia negra es nada más burlarte a alguien que ya le está haciendo, ya le está pasando mal. Pero hay ejemplos muy buenos como Tig Notaro, que hizo todo un especial sobre su cáncer. Hannah Gatsby, que habló sobre lo que fue crecer en una comunidad homofóbica. Em, este También sobre hombre, autismo, ¿no? En su segundo exacto, show. su segundo especial sobre autismo. O sea, la gente quiere, o sea, también es eso, o sea, todo el mundo quiere ser edgy, todo el mundo quiere, como que ves eso, o sea, ves Jackass y crees que eso es el único límite al cual puedes llegar, ¿no? O sea, el a ver qué Bueno, pero al tantos... menos eso se lo hacían entre ellos mismos, no a Sí, otros. sí, Bueno, sí, sí. sí, el Bam Margera le encantaba pegarle a su papá, pero seguro también le pagaba. Seguro. Digo, tengo opiniones sobre Jackass, pero también tienes estas películas que literal son nada más burlémonos de estereotipos. Sí. Y no... Tienes... A mí lo que me caga, no me caga, o sea, mi esperanza tanto como mi frustración es que yo sé, o sea, yo he estado con públicos que, o sea, se subió alguien a hacer la rutina más misógina, homofóbica que puedes tener y lo subí yo y también los hice reír. Entonces, no es que el público no esté abierto, no es que no haya una apertura. Eh, pero básicamente es eso, es que tenemos que cambiar al público y el público quiere que tiene que querer cambiar. Eh, y tienes que darle la alternativa, porque luego está luego este desarrollo de, pues sí hay comedia como o como diversa, pero pues nada más la encuentras en Canal 11 y es este rollo mega raro que tienes que haber leído a no sé quién para entender la referencia. O sea, no creo que vaya por ahí. Creo que puedes tener un show súper accesible de comedia incluyente y comedia que no humilla a otros. Pero casi casi lo tienes que hacer como a escondidas, ¿no? De nuevo, yo he estado en esos shows y he estado con esa gente que al final, de nuevo, no es cura la homofobia, no es que no vuelvan a ver a este otro comediante homofóbico, no es que ellos mismos no se justifiquen el haberse reído del comediante homofóbico y después de haber tenido un comediante gay enfrente y darse cuenta que es una persona. Y todo esto no es consciente además, no es que estén como ellos pensando, voy a hacer A, B, C. Em, pero al final de cuentas, o sea, sí tengo esperanza de que veo que la gente, al final de cuentas, si tienes amigos gays, si tienes amigas mujeres, si tienes amigos de todo tipo, quieres que estén contigo experimentando un show cómico. Y si en medio del show cómico el comediante se avienta un estereotipo estúpido sobre tu amigo, él ya no se le está pasando bien y por lo tanto tú ya no le estás pasando bien. Y ahí tienes de dos, puedes decir,
ay, pues X es un chiste, no te lo tomes en serio. O puedes decir, no, o sea, esta actividad, esto tiene que ser incluyente para todos. Porque me pasa eso, o sea, me pasa mucho eso en la comedia. Que puedo estar viendo una película de comedia, y me pasaba más antes que veía más películas cómicas, pero ahora ya no tantas, donde era como risa, 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 y de repente había un personaje gay el cual te tenías que reír porque es gay, y entonces yo ya estaba fuera de esa experiencia, y además estaba dentro de closet con esa gente, entonces no podía quejarme, literal, no, o sea, ellos no sabían que estaban en una experiencia que me estaba excluyendo. Y de nuevo, hay gays que dicen, me vale madres, no, yo no soy tan sensible, lo que sea. Pero yo creo que es eso, o sea, creo que además es darle a tu comedia esa apertura, te abre el público mucho más. Porque no se trata de humillarnos, se trata de decirnos, pues todos estamos aquí, ¿no? Igual que yo, tú has estado en una situación oscura y te voy a dar las herramientas para que pases esa situación oscura bien. Una comediante que me cae muy bien, que está súper joven y la odio porque es más talentosa de lo que yo jamás seré, Taylor Tomlinson, Quarter Life Crisis, Netflix. Eh, Habla que tiene un chiste en su especial, pues, está trabajando un chiste que dice, lo más gracioso que le ha pasado es darse cuenta que que si hablas una línea de apoyo al suicida, o sea, de, de apoyo, tu última línea de apoyo, y se corta la llamada, es probable que no te vuelvan a marcar. Y ella lo dice como le pasó, y la ridiculez de esa situación la sacó de ahí, no dijo, o sea, como de, güey, no manches que estoy tan mal, que se cortó la llamada y la persona como, no, la perdimos, ¿no? O sea, y yo no he estado en ese lugar, yo no he estado en un lugar tan oscuro, pero el poder tener esa memoria, el poder tener ese referente es como de, güey, o sea, sí, el mundo puede estar en un lugar oscuro y pueda poder decir, bueno, al menos no, al menos una línea de suicidio no me dio, no sé, no perdió la esperanza en mí. Oye, decías, bueno, de esta defensa de algunos comediantes, ¿no? De que la Es un chiste. comedia, bueno, pues sí, pero que la comedia está ahí como para retar al poder y así. Y eso puede ser o no puede ser, ¿no? Pero, o sea, hay comedia que incluso cuando trabajas sobre uno mismo, en realidad está apoyando el poder, ¿no? Está como manteniendo el status quo. Entonces, como, ¿dónde está la frontera al hablar de tus propias experiencias y hacerlas cómicas en las que es honesta y en la que está en realidad favoreciendo estereotipos y haciendo nada más que se rían las personas por burlarse de ti, ¿no? No contigo. Sí, sí, sí. Esa es una pregunta que yo me hago constantemente con mi comedia, especialmente, por ejemplo, en un momento como que yo me puse este rollo de tendría que hacer comedia de no solamente de hombres gays, ¿no? Sino de otros grupos marginalizados y dignificándolos, pero luego me llega la pregunta, ¿y quién soy yo para hacer eso, no? O sea, más bien tendría que encontrar a alguien de ese grupo y, y de nuevo, condescendientemente enseñarlo a hacer comedia, cuando la verdad no es que me cuente y de ahí ver eso. Entonces, yo aún mi misma comedia, por ejemplo, yo sé que, y no sé cómo mover esto personalmente, yo sé que estoy bastante heteronormado, o sea, yo crecí con Disney y, o sea, soy princesa, quiero príncipe. Eh, y no quiero negar esa realidad, no quiero dejar de conectar con la gente porque conecto con la gente, especialmente otras personas solteras de 30 años. Pero también no quiero dejar de cuestionarla. Pero también se me hace un tanto deshonesto hacer chistes de, ay, eso está mal, no debería hacerlo, jaja, y luego seguir haciéndolo. Es, o sea, si ya te diste cuenta que la estás cagando, el plan de acción es dejarla cagar. Y obviamente pues hay muchas cosas donde yo sé que igual y no lo estoy viendo, pero me van a decir, oye, aquí la estás cagando.
Yo creo que lo importante de la comedia es que seas auténtico y que estés dispuesto a aceptar que eres humano y la puedes cagar. Yo no creo, me caga ahorita mucho este feeling de redes sociales que si tú tuiteaste algo en el 2005 y era horrible, no importa dónde estés ahora, eso te tiene que marcar para siempre, ¿no? O sea, de cierta manera es como tuviste que haber nacido woke, que nadie nació woke. O no hay, o no vale la pena tu opinión y no vale la pena tu punto de vista y no vale la pena. Y además está volviendo este pedo como caníbal, porque pues a la gente conservadora le vale que le digas, eso está mal. A los que silencias terminan siendo a personas que sí les interesa crear discursos incluyentes y diversos. Entonces creo que es eso, es intentar ser lo más auténtico posible, decir, esta es mi experiencia, esto es lo que creo, esto es lo que comparto, y que cuando alguien te diga desde su autenticidad, esta creencia que tu experiencia te dio es no solamente nociva, sino me está coartando mi libertad, entonces tienes que poder intentar, no más bien, tienes que poder dártela y decir, ok, en algún momento lo creí, en algún momento fue parte de la realidad base que tuve, pero en pro de crear un mundo más amable, me gusta más la palabra en inglés, kinder, honestamente, pero amable, tengo que dejarlo ir. Y qué pena, o sea, porque luego la gente como que dice, ay, es que mi chiste, y yo no creo que haya un chiste que importe más que una persona, o sea, no existe, no creo que exista una obra de arte que importe más de una persona, ¿no? O sea, si literal si me dijeran, podemos tener una sociedad completamente con igualdad de derechos y maravillosa mañana, pero tienes que quemar la Mona Lisa, yo la incendio ya, o sea, no vale más. Y digo la Mona Lisa porque pues, todo mundo la ama, aunque la mitad de la gente no, nada más la ama porque le dijeron que. Eh, es eso, o sea, y además tu trabajo con comediante, esto es algo que me dijo mi ex que me marcó y es una cosa muy obvia cuando lo piensas, pero tu trabajo como comediante no es hacer reír a las personas. Hacer reír a las personas Ok. es lo mínimo que tienes que saber poder hacer para ser comediante. Entonces, mucho comediante tiene como la necesidad de dejar un chiste ir porque es como de, ¿y si nunca vuelve a escribir un chiste que funcione? Y es no, o sea, las herramientas para hacer reír las tienes. Eso es lo que trabajas. Lo que trabajas es cómo darle vuelta, cómo crear una regla de tres, cómo, y tu trabajo y la manera consciente de hacer tu trabajo, igual que en otro trabajo, es usar estas herramientas sin lastimar a otros. Porque se puede. O sea, esta idea de que no puedes hacer comedia sin humillar a alguien más, no lo creo. O sea, hasta ahora después, o sea, yo no creo que sea tan necesario estarte constantemente humillando a ti mismo en el escenario. Una cosa es estar consciente de tus fallas, otra cosa es pintar a alguien en el escenario totalmente patético para crear esta empatía con la gente, ¿no? O sea, también celébrate, también. Están haciendo algo en Nueva York que no sé si lo siguen haciendo, pero existen los roasts. Y los roasts es un lugar muy donde el humor negro y es como de nos vamos a burlar de todos. Shararara. Y de nuevo, y es este rollo donde tienes un comediante gordo y de repente todos los chistes de gordo que ya conocías ahora se los dicen a él. Pero empezaron a hacer estas competencias y nunca pude ver una, pero se llamaban Boast Battles. En vez de roast, boast. Se trataba de hacer chistes levantando a la otra persona en vez de tumbándola. Y el concepto me voló la cabeza, no lo he visto, pero también como que en intentar hacerlo, me doy cuenta que para hacerlo era como echarme tierra, era como más que levantarte a ti, me echo yo abajo, ¿no? Y no va tanto por ahí. Y es raro, porque al final de cuentas estamos acostumbrados a que nos digan, la comedia nace del personaje trágico. En realidad, básicamente, la comedia griega, de donde viene la palabra, era un personaje trágico que estaba obviamente mal,
le pasaban un chingo de cosas malas y entonces al final decía, estaba obviamente mal y cambiaba a estar bien. Entonces ya adoraba a Zeus, entonces ya el status quo se recuperaba. Em, y, y una de dos, o sea, o lo intentas y te das los topes que te tienes que dar por crear esta comedia nueva y esta comedia que es diferente y esta comedia que reta realmente a lo que nos han dicho que es la comedia, o pues te vas por el camino entre comillas fácil, porque tampoco es fácil hacer comedia. La gente cree que sí, porque se ha caído por las escaleras y la gente se ríe. Pero la verdad es que es eso, o sea, de nuevo regreso a la pereza mental. O sea, yo creo que lo padre de ser comediante es que te da un punto de vista diferente y que viene de un punto de vista diferente y de ahí viene la risa, de que la gente no espera realmente lo que le vas a decir. Eh, y decirles, los gays son afeminados, las mujeres que no cogen conmigo están mal, todo eso, pues ya lo escuchamos. Dime algo, dime algo nuevo. Muchísimas veces, sí. Oye, Martín, pues muchas gracias. Creo que a mí de lo que más me encantó que dijiste ahorita es que la labor de la comedia no es hacer reír. Eso es nada más lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Porque finalmente son palabras, son discursos y tienen un peso. A mí eso es lo que más me has enseñado ahorita. Pues mira, ya estamos prontos a acabar. Creo que ha estado buenísimo, has hablado un montón, pero eso quiere decir que tú solito lo has llevado. Ahora quiero que pasemos a esta parte del programa en donde les hacemos una pequeña trivia a nuestros invitados. Y la que siempre hacemos por nuestro nombre de nuestro colectivo es ¿qué representa para ti el baile de los 41? Siempre preguntamos esto porque para diferentes personas de distintas sexualidades, de distintas géneros y trasfondos, significa algo diferente. Para algunas pues, es solamente una muestra pequeña, a lo mejor de la discriminación, pero también muy problemática. Para otras ha representado que se sientan válidas en este mundo. ¿Qué significa para ti? Va a parecer que cambio de tema, pero I have a point, diría el Woods. Hubo una vez íbamos en la camioneta, mi papá, íbamos dos familias, iba mi papá, al frente iban mi papá y mi tío, atrás de mi papá iba yo, y primos y mi mamá y mi tía estaban, era una camioneta bastante grande. Entonces, iban gritando lo que sea mis primos, yo por X o por Y estaba escuchando la plática entre mi papá y mi tío le cuenta a mi papá que le contaron o que vio, que le habían contado, veo a unos niños jugando fútbol. De ahí fue el detonante. Veo a unos niños jugando fútbol. Entonces mi tío voltea y le dice, me contaron que están cerca de donde yo vivo, estaban jugando fútbol así de día, sin nada, y a un niño le cayó un rayo y lo mató. Y mi papá le dice, ¿cómo? Y dice, sí, se murió, le cayó un rayo. Y mi papá le dice, ¿pero cómo? ¿Qué pedo? Y dice, no, pues no sé cómo, que eran como 40 niños y le cayó el rayo y lo mató. Y mi papá le respondió, pues seguro era el 41. Y mi tío y mi papá se rieron minutos de ese chiste. O sea, y de nuevo, mi papá es muy gracioso. Mi papá es muy ocurrente, mi papá sabe dar la vuelta de tuerca. Yo en ese momento ya sabía que era gay y que 41 era código para gay. Entonces, yo sé que no lo dijo y yo sé que, o sea, yo sé que mi papá no quiere que me muera, no sé, yo sé que mi papá me quiere. Mi papá ha hecho un chingo de esfuerzo desde que salí del closet para aceptarme y es de los porristas más grandes que tengo en cuanto a la comedia. Pero nunca superas el hecho de mi papá hizo un chiste sobre como que qué cagado que se muere el niño gay del partido de fútbol, siendo que yo siempre era el niño gay del partido de fútbol, ¿no? Y esa fue con mi relación con el número 41 como un ratote. Y cuando empecé a hablar o sea, y luego está como el número del 41, qué tan mítico que no. Y creo que como
o sea, se volvió lo contrario, se volvió la idea de un lugar seguro. La idea de te vamos a aceptar. Entonces, para mí es eso, o sea, es especialmente con la vuelta que le dio, que se le ha estado dando porque yo siempre me daba miedo, honestamente, que una película de los 41 fuera una película cómica de jaja, a los maricones los agarraron. Y estoy muy contento que no haya sido eso la película que llegó a Netflix. Y es eso, es darle la vuelta. O sea, no le he contado a mi papá esto y no sé qué tanto escuche las cosas que subo a internet, no sé si lo escuche. Pero sí, también ha sido una manera de ver cómo esta cosa que siempre fue, ay, el 41, los maricones, el mismo headline que siempre viene, es muy coquetos los maricones, o no me acuerdo cómo Ujú. se volvió de, sí, 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 somos nosotros, somos Pues los sí, y coquetos, somos, ujú. exacto, estábamos muy bien hasta que ustedes llegaron. El problema no somos nosotros, obviamente. Y la otra pregunta que hacemos, que en realidad has respondido a lo largo de la conversación porque has recomendado un montón de cosas, Solo que eh, recapitules. pero, en este caso es directo y si quieres volver a mencionar algunas, por supuesto, y si quieres mencionar otras, también, por supuesto. Pero, ¿qué le recomendarías a nuestro público que viera o oyera alguna obra de arte o de comedia o televisión, lo que sea, que creas que es importante compartir? Bueno, no siempre. Últimamente me da mucha pena y la aguanto, pero la mayor parte de mis referentes están en inglés. Pero lo primero que voy a recomendar es que apoyen la comedia que les gusta y apoyen el contenido que les guste y paguen por el contenido que les gusta. Yo sé que no todo el mundo puede pagar Netflix y no todo el mundo puede y no todo el contenido está disponible, pero vivimos en una ciudad capitalista y una manera de decir quiero más de esto es pagar por eso. Me caga cuando cancelan una serie y es como de, pero quería ver. Si pagaste, no, le estaba viendo pirata. De nuevo, entiendo que hay, o sea, hay limitantes, pero si puedes pagarlo, págalo. Y me refiero, y tanto en cosas grandes, como yo amo el contenido independiente en línea, entonces Patreon, si el güey que te gusta tiene un Patreon y nada más puedes darle $1 al mes, dáselo, porque para esa persona ese dólar vale oro. Entonces, habiendo hecho eso, estoy leyendo un cómic que me encanta muchísimo que se llama The Hazards of Love. Acabo de compré el libro, está en mi Instagram, pueden ver ahí el título. Se trata de un personaje no binario en un mundo fantástico, eh, muy hostil para esa persona, y el que sea no binario es totalmente coincidental, pero me encanta muchísimo. Es un cómic que se actualiza cada martes y viernes. En el mismo, ahí por ahí también hay uno que se llama Exorcism Academy, que es Academia de Exorcistas. Em, ese cómic tiene versión no segura para el trabajo, pero también tiene versión censurada, Ujú. entonces creo que todo el mundo la puede ver. Personajes LGBT, pero de nuevo es más coincidental que la temática del cómic. En cuanto a comedia, por favor, vean en Netflix. Buenísimo. Rehizo lo que se consideraba un especial de comedia en su momento y o sea, es una mujer muy, o sea, muy reservada que agarró el micrófono y dijo, tengo algo que decir y me vale madres. Entonces, toda entrevista de ella en podcast, escúchenla, es maravillosa. Em, la continuación también Douglas. Rice Nicholson acaba de sacar un especial en Netflix, fue juez en RuPaul's Drag Race Australia. Y sí, RuPaul, yo sé, problemático. Pero tiene esta comedia que es de nuevo, se trata sobre normalizar la experiencia y sobre conectar con la gente con la experiencia. Entonces, él lo recomiendo mucho. Em, Están ahorita hay mucho comediante LGBT en México, mucho comediante. En realidad, cuando yo me fui a Estados Unidos, a San Francisco, y dije que había estado en Comedia Central en ese momento 4 veces, se me
como que, güey, porque en Estados Unidos ya hay más, pero como su público es hombres heterosexuales de 25 a 35, era muy difícil que subiera alguien que no fuera eso. Pero hay muchísima. Les recomiendo, ¿a quién les recomiendo? A la Bea. La Bea es bisexual. Nancy Villaló, también muy buena, tiene su propio podcast. Emiliano Gama, Raquel Aedo, que ahorita tiene su podcast y que está trabajando un show nuevo, si la pueden ver, véanla. Elisa Sonrisas, que aunque Ofelia Pastrana empezó a hacer stand-up antes que ella, Elisa es la primera comediante trans que se está como que dedicando solamente al stand-up. Véanla, es muy buena. Busquen ahí todo tipo de comediantes. Mi roomie, Salte del Castillo, está haciendo mucho show, váyanlo a ver. Vénganme a ver a mí. Recomiendo mi comedia también. Y puedo hablar por horas, pero creo que lo último que vi que me movió bastante fue el José Villota, tiene un especial en YouTube y él es chileno. Además de que tiene su podcast, es un güey también bastante intenso político. Creo que deberían seguirlo, escuchar su podcast. Y de nuevo, puedo ir por horas. Así que deténganme. Recuérdanos tus redes para que todos nuestros Claro. escuchas. Mis redes sociales están todas bajo @ agarren papel y lápiz, por favor, @ mintonarel, MINTONAREL, que es Martín León con las letras revueltas. Tengo esas redes sociales porque @ Martín León en Twitter lo tiene un güey de Perú que no tuitea desde el 2009 y lo odio. Y @ Martín León en Instagram lo tiene un güey de Colombia que también odio. Entonces, yo sé que lo fácil hubiera sido @ Martín León _, pero la señorita no quiso poner Mintonarel, ¿ok? Que es mi nombre en letras revueltas. En todos lados, hasta TikTok callando. Entonces, ahí síganme y estoy ahorita, ya tuve un show, pero ahorita estoy trabajando material nuevo, idealmente para poder sacar un show de 1 hora pronto. Entonces, espero verlos ya sea en la práctica de ese show o en el show. Oye, y también platícanos y recomiéndanos tus podcasts. ¿Se puede? Sí, También para que me promociones a mí, tengo un porque ya pequeño voy a imperio de podcasts. Si nada más quieren escucharme con 2 amigas hablar de lo rosa y lo que nos rosa de la vida, está Todo Rosa, con Lorea, que solía ser estandopera, y Cami. Con mi amiga Jane, tengo un podcast que se llama Tamaño Oficio, donde entrevistamos a profesionistas LGBT sobre su trabajo y no es más que nada de cómo han vivido, igual como, un poquito como esto, su experiencia LGBT en el ámbito puntualmente profesional. Y la idea de ese podcast es mostrar que hay personas LGBT en todos lados, porque mucha gente aún cree que nada más somos estilistas y traileras. Estoy además a punto de estrenar otro podcast, pero mejor vean mis redes para cuando ya por fin se estrene. Pero estoy reiniciando Fantasfic, como en vez de Fantastic con T, soy la persona más estúpida del mundo en cuanto a nombrar cosas. Fantasfic con F, donde hablo de fanfiction con mi amiga Estefania. ¿Qué es fanfic? Escuchen Fantasfic y les cuento. Pues muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes, de verdad que fue, o sea, todo lo que fue la mejor entrevista que me he hecho en un buen rato. Ah, pues qué bueno. Muchas Además, gracias. solito, se nota que tiene Bueno, y esto fue el 8º episodio, creo. Estamos en el séptimo. El 7º episodio de El Baile por 41, que es una iniciativa de 41 Colectivo Incluyente, junto con Geekstacihuatl. Y los esperamos aquí en un mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.